Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del seminario Críticas Inmanentes del International Institute for Philosophy and Social Studies. Hoy día tenemos la presentación de nuestro compañero Felipe Lagos, doctor en Sociología por Goldsmiths, Reino Unido, máster en Estudios Latinoamericanos y sociólogo por la Universidad de Chile. Fue profesor adjunto del Departamento de Artes, Humanidades y Ciencias Sociales en Seattle Central College, Estados Unidos. Ha impartido docencia e investigación en diversos planteles en Chile y extranjero. Actualmente es investigador del International Institute for Philosophy and Social Studies y es coordinador del programa de críticas latinoamericanas de este mismo instituto. Entre sus publicaciones recientes destacan la coedición del volumen Latin American Marxisms in Context, Past and Present, donde también es autor de un artículo sobre René Zavaleta Mercado y otros artículos acerca de Zavaleta, Mariátegui, Aricó, desde la perspectiva del capitalismo racial contemporáneo. Sus temas de investigación se enmarcan en la teoría crítica latinoamericana y del sur global, marxismo latinoamericano, capitalismo racial y perspectiva interseccional. Desde 2016 es editor jefe de Pléyade, revista de Humanidades y Ciencias Sociales. Así que le dejo la palabra a Felipe, ¿cierto? Vamos. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias Gonzalo por tu presentación. Agradecer siempre al Instituto el espacio de conversaciones, ¿no es cierto?, de intercambio, y simplemente anunciar, porque esto después va a salir a las redes sociales y esperamos que un poco más de gente lo vea, que el Instituto también alberga la próxima conferencia de materialismo histórico, que se va a realizar en Chile de modo virtual la última semana de enero, del 25 al 29. Entonces, para que estén atentos ahí a la página del ips.com y las novedades respecto a esa importante conferencia, que también se relaciona bastante con el tema que nos convoca hoy día, ¿no es cierto?, que la posibilidad de un marxismo latinoamericano. Y en ese sentido quiero contarles que esta fue mi investigación doctoral, y en este momento está haciendo el dolor de cabeza que implica transformar un tipo de investigación en un libro, ¿no es cierto?, en un libro más autónomo, y estoy trabajando en él, así que estoy muy contento de poder recibir el feedback y las energías y las opiniones que pueda generar. Por supuesto no voy a hablar del libro completo, pero sí voy a dar una semblanza general de qué es lo que entiendo yo por marxismo latinoamericano, o qué es lo que se busca identificar en ese sentido como la posibilidad de un marxismo latinoamericano pensado desde el hoy, pero en un recuento que es bastante histórico y teórico. Ahí siempre tengo la confusión de la interdisciplinaridad, ¿no es cierto?, desde donde uno habla, desde la sociología de las ideas, desde los estudios culturales, desde la filosofía social, y ahí estamos, ¿no?, tratando de enhebrar todas esas madejas. La posibilidad de un marxismo latinoamericano, les voy a leer comentando, es un texto que está escrito para ser expuesto, y partir comentando que en este trabajo en general propongo una cartografía del marxismo en América Latina, o más precisamente de los marxismos, ¿no es cierto?, con todo lo problemático de esa formulación, que yo tomo libremente de los planteamientos del marxismo abierto, propuesta desde los años 80 por la comunidad de marxistas agrupada en la revista Capital and Class. En el caso de mi trabajo se trata de una cartografía particular, pues la cruza la pregunta por las condiciones de posibilidad que permiten entender la emergencia o presencia de un marxismo propiamente latinoamericano. A través de esta pregunta propongo identificar una constelación intelectual, y ese es un concepto que tomo de Walter Benjamin, ¿no es cierto?, la idea de constelación, en este caso de
de registros intelectuales, de autorías, de escuelas incluso, compuesta de autores y corrientes que de manera más o menos explícita han problematizado la pertinencia y potencia de un marxismo latinoamericano, al tiempo que han desarrollado esta posición tanto en términos teóricos como en cuanto a sus implicancias políticas. Entonces, la idea de constelación supone una suerte de terreno común para una tradición de pensamiento congregada ya desde comienzo del siglo XX en torno al cuestionamiento de las supuestas bases eurocentristas del marxismo. ¿No es cierto? Mi propuesta en general indica que ya desde Mariátegui y su propuesta de socialismo indoamericano, que voy a comentar un poco al respecto, esta constelación ya propone un programa fuerte, un programa que hoy día podríamos identificar dentro de las propuestas de descolonización o desprovincialización del marxismo, ¿ya? Que tiene que ver con, digamos, la idea de desprovincialización del marxismo parece ser la hebra de Ariadna que ata la constelación propuesta en este ejercicio cartográfico, en tanto propone una crítica a la creciente conflación entre marxismo y el paradigma de la modernización desarrollista. De este modo, alineado con un cierto marxismo poscolonial, o lo que se puede entender como el fruto de ese diálogo, pensamos que esta conflación no es generalizable, incluso cuando identifiquemos, junto con Frederick Jameson, como lo establecen en las 5 tesis sobre el marxismo realmente existente, que el socialismo realmente existente significó la realización histórica de una forma del comunismo, ¿ya? Y no del comunismo como tal. Él define que el socialismo realmente existente fue la versión modernizadora del comunismo, pero que no agota las formas del comunismo. Y en ese sentido, la adscripción del marxismo a un paradigma eurocentrista sería, por decirlo menos, limitada. Por su parte, la propuesta de descolonización o desprovincialización del marxismo la tomó de su formulación reciente por parte de Harry Harutunian, quien señala que este proyecto descolonizador no solo debe afectar los alcances geográficos de la teoría marxista, es decir, su pertinencia en contextos no europeos, sino también y por sobre todo sus posibilidades temporales. Y aquí vamos a encontrarnos con este registro a lo largo de esta conversación. En otras palabras, se trata de entender el fenómeno colonial, ¿no es cierto?, que acompaña la expansión del capitalismo realmente existente, podríamos decir, no tanto como una fase de este capitalismo, sino más bien como una de sus estructuras sociotemporales fundamentales, a partir de una concepción del capital como una forma de organización del tiempo social. Para esto voy a recurrir insistentemente, pero también espero que consistentemente, al marco de interpretaciones del capitalismo racial propuesto por el Black Marxism, fundamentalmente desde los Estados Unidos y el mundo caribeño, para determinar de mejor modo mi lectura. Voy a tratar de precisar estos elementos. Partir hablando de algunos antecedentes de la pregunta por el marxismo latinoamericano, la cual aparece en mi lectura formulada de modo explícito y desarrollada con cierta sistematicidad, sobre todo desde la década de los 60, de la mano de los trabajos pioneros de Michael Lobby, José Arico, Robert París y otros, donde podemos ubicar a Oscar Terán, ¿no es cierto?, y otros pensadores de esa comunidad. En su introducción a su propia compilación, El marxismo en América Latina, Lobby identifica la tensión temprana entre una concepción europeísta del marxismo y la perspectiva de un excepcionalismo latinoamericano, una tensión que organizará el desarrollo de las diversas modulaciones regionales y nacionales de la teoría marxista, y cuya iteración más permanente será la polarización entre una concepción clasista y otra nacionalista del marxismo. Ahí hay ejemplos que quizás teóricamente no son tan potentes, pero de un arraigo político significativo, como son, bueno, una playa de autores argentinos fundamentalmente. José Abelardo Ramos tiene un libro sobre el marxismo en América Latina que ofrece una perspectiva fuerte de un marxismo fuertemente nacionalista. Y en la reconstrucción de Lobby, Mariátegui aparece como una síntesis provisoria entre esta tensión entre europeísmo y excepcionalismo, pero en cierto sentido efímera, y que nunca, él dice, ha alcanzado un grado de desarrollo
similar con posterioridad. José Aricó, por su parte, elaboró un trabajo inconcluso pero riquísimo acerca de los desencuentros entre Marx y el marxismo, por un lado, y la realidad sociopolítica latinoamericana y sus actores por el otro. En su concepción del marxismo como instancia secular de la cultura occidental moderna, se advierte una propuesta que adelanta la idea de un marxismo abierto tanto a diálogos productivos con otros componentes de la cultura, lo que incluye otros paradigmas de pensamiento, como a formulaciones y definiciones particulares derivadas del encuentro entre diversos elementos teórico-políticos del marxismo con realidades sociales distintas a las que le dieron origen, ¿cierto?, Europa. En mi proyecto de libro, ¿no es cierto?, hay un capítulo entero sobre Aricó y su trabajo teórico, pero también editorial y sobre todo de traducción, ¿no es cierto?, que es otra categoría que hay que tener fuertemente en cuenta en este problema del marxismo y América Latina. Vale decir que en su artículo de 1979, Aricó ya identificaba, al igual que Lovi, a Mariátegui con el origen del marxismo latinoamericano. De hecho, el artículo se llama Mariátegui y los orígenes del marxismo latinoamericano. A partir de estos trabajos pioneros se han producido una serie de iteraciones creativas en torno a la pregunta que nos convoca. Débora D'Antonio y Omar Hacha proponen que si bien la posibilidad de pensar un marxismo latinoamericano se basa en la autodiferenciación respecto de un modelo original, que sería el marxismo europeo, ellos mismos establecen que se debe evitar la tentación de buscar un rasgo único que englobe esta contrapropuesta. Los autores parecen decir ni validez universal del marxismo, ni unicidad en sus modulaciones locales, ¿cierto?, muy en la línea de los marxismos o del marxismo abierto. Y subrayan las condiciones particulares de propuestas como la de Mariátegui, es decir, Mariátegui tampoco podría ser tomado como un referente, como algo que satisfaga en toda la línea la definición de un marxismo latinoamericano. Por otro lado, Ronald Munk destaca el carácter liminal y la hibridez de la propia categoría del marxismo latinoamericano, resaltando con ello sus estrechas relaciones con pautas de formación de la conciencia de clase basadas en la idea de lo nacional popular. En este sentido, Munk advierte que si existe algo así como un marxismo propiamente latinoamericano, este se caracteriza por relativizar la noción de clase trabajadora por una categoría más amplia y ambigua de clases populares. Y finalmente, otros autores como Bruno Ostils han recuperado la noción de desencuentro, propuesta primero por José Aricó y más recientemente por Álvaro García Linera, para describir la relación conflictiva de ambos términos, marxismo y Latinoamérica, aunque planteando que este desencuentro, esta es la hipótesis de Bostil, a la que voy a volver en un momento, que este desencuentro no es unilateral, sino de ida y vuelta. En todas estas revisiones, la pregunta por un marxismo latinoamericano emerge desde la manifestación de que la relación entre estos términos está lejos de ser autoevidente. Además de la idea de desencuentro y la noción un poco más postcolonial, ¿no es cierto?, de hibridez, pensamos en el trabajo de Omi Baba en ese sentido, otros conceptos que han servido para concebir estas relaciones son los de transculturación, propuesto en un origen por Fernando Ortiz y retomado recientemente por John Kraniuskas, el de interculturación, que es una propuesta de Raúl Fornet de Betancourt, un filósofo cubano-alemán, y la idea de recepción y problematizar las historias de la recepción, que es la propuesta de Horacio Tarcus, entre otros, y bueno, y la idea de traveling theories, teorías que viajan, de Edward Said. Mi trabajo intenta elaborar un compuesto conceptual con base en estas nociones, tomando además la idea de equivocación, y esta es una idea que me encanta, del antropólogo brasileño Eduardo Viveiros de Castro. Con esta noción damos cuenta de que las distorsiones y transformaciones, incluso desfiguraciones, de los contenidos iniciales, sean estos lenguas, teoría, pautas culturales, ¿no es cierto?, que estas distorsiones son inherentes a cualquier ejercicio de traducción cultural. No pueden ser prevenidas ni corregidas de antemano, aunque sí controladas por medio de una cuidada atención a los regímenes de traducción que se encuentran envueltos en el ejercicio. En ese sentido, Marisol de la Cadena, una antropóloga peruana radicada en Estados Unidos, ha hablado de las equivocaciones de un modo muy iluminador para mi trabajo, para esta propuesta de pensar el marxismo latinoamericano, cuando ella habla de equivocaciones fructíferas, ¿no es cierto?,
y una de esas equivocaciones es la idea de Ayllu, que en la tradición latinoamericana, Ayllu, una palabra quechua, ¿no es cierto?, andina, pero que fue muy fácilmente traducida por la izquierda latinoamericana como tierra, ¿no es cierto? Entonces, la lucha es por la tierra. Cuando el Ayllu, en general, es un hábitat muchísimo más complejo, humano y más que humano, ¿ya? O otro que humano, de cohabitación material y espiritual, ¿no es cierto? Y ahí hay una equivocación que puede haber servido bien a algunas luchas, pero queda mucho perdido en la traducción, ¿no es cierto? Algo similar pasa hoy día con la confluencia entre las demandas indígenas y las demandas ambientalistas, ¿no es cierto? Ahí también hay una equivocación propia de estos ejercicios de traducción cultural. Pero mi propuesta intenta ir un poco más allá de estas categorías, ¿no es cierto? Equivocación, recepción, transculturación, desencuentro, y tomar en serio el desafío puesto por Harutunian de expandir las posibilidades temporales asociadas a la teoría marxista en sus recepciones, desencuentros, equivocaciones y transculturaciones latinoamericanas. Para estos efectos, recupero la intuición planteada por Althusser y Balibar para leer El Capital, ¿no es cierto?, de pensar la totalidad estructural capitalista como gobernada por las leyes del desarrollo desigual y combinado, tanto en lo que respecta a las áreas de esta estructura, ¿no es cierto?, el área productiva, el área política, el área ideológica. Recordemos que Althusser decía que la filosofía no tiene tiempo, ¿no es cierto?, siendo que las otras estructuras de la sociedad sí lo tienen, pero también como a las formas de su mundialización, y en ese sentido el desarrollo desigual y combinado opera también, como vamos a ver, en registros geohistóricos concretos. Más recientemente, Barry Hindes ha retomado esta hipótesis señalando que si es que vamos a asumir que la idea de desarrollo desigual es parte integral de un concepto científico, concepto marxista, de tiempo, entonces estamos en condiciones de plantear un desarrollo desigual de la propia teoría marxista. Es decir, cuando Althusser recoge esta idea de la crisis de la teoría, ¿no es cierto?, como la crisis del marxismo, también está situado geotemporalmente en la crisis del eurocomunismo, y en ese sentido la aparición de la teoría con T mayúscula, ¿no es cierto?, y todo el pensamiento postestructuralista y todos los posts que se vinieron, tendrían que ver con esta crisis de la teoría marxista, que a su vez es fruto de un desarrollo desigual y combinado que a mí me permite hipotetizar al menos la pertinencia de pensar un marxismo latinoamericano como un desarrollo desigual y combinado, es decir, posible de ser releído desde otras tradiciones del pensamiento marxista. Esta hipótesis aún necesitaba una formulación más exhaustiva, y entonces esta propuesta de constelación o cartografía del marxismo latinoamericano, que es la de su problematización. Mi libro está compuesto de dos partes, ¿ya? La primera parte, digamos, que va desde los años, desde comienzos del siglo XX hasta los años 60, y tiene un primer capítulo que es la historia temprana de la recepción del marxismo, ¿no es cierto?, donde analizo fundamentalmente a José Martí, a Juan Bautista Justo y a Luis Emilio Recabarren. Después vienen dos capítulos sobre José Carlos Mariátegui, ¿no es cierto? Un primer capítulo me enfoco en la emergencia de un ideario, aunque bien no aún de una teoría del desarrollo desigual y combinado, desde la cual Mariátegui sitúa su propuesta de un socialismo indoamericano. El otro capítulo sobre Mariátegui ofrece una lectura del problema de las razas, del texto de Mariátegui sobre el problema de las razas en América Latina, desde la hipótesis de un inconsciente colonial tomada desde la teoría marxista y readecuada a su situación en el marco imperialista de entreguerras. Cierra la primera parte del libro una revisión de los debates en torno a la mal llamada teoría de la dependencia, que sería el primer esfuerzo más sistemático de edificación de un marxismo regional o de una economía política marxista desde América Latina o bien desde el tercer mundo, ¿no es cierto?, si consideramos los desarrollos en África y en Asia, que también se hicieron respecto de la teoría de la mal llamada teoría de la dependencia. Pero yo me enfoco en revisitar, ¿no es cierto?, el famoso debate entre Fernando Henrique Cardoso y Rui Mauro Marini, que son los dos
dos exponentes. En la segunda parte comienzo con una lectura latinoamericana de la recepción del momento de la crisis del marxismo, ¿ya? Que ubicamos en los años 70, ¿no es cierto? Y eso también marca un parteaguas en la propia historia latinoamericana, donde pasamos de estos poderosos movimientos sociales nacional populares o de clase, ¿no es cierto?, socialistas, a la noche de las dictaduras y el advenimiento del neoliberalismo, ¿cierto? Fundamentalmente concentrándome en el hub, el verdadero hub intelectual que se produjo en el exilio mexicano, ¿cierto? Donde participaron Zabaleta, Arico y muchos otros, el mismo Rui Mauro Marini. Y digamos, como un paréntesis, que el capítulo sobre la teoría de la dependencia también tiene un ejercicio de situar un espacio de diálogos y de debates. En el caso de la teoría de la dependencia se produjo fundamentalmente en Chile. En el caso de las discusiones sobre la crisis del marxismo se produjo particularmente en México. Después tengo una lectura de la obra de René Zabaleta Mercado, desde su distancia crítica al marco de las discusiones dependentistas y hasta sus reflexiones en torno a la idea de abigarramiento y las posibilidades de una teoría marxista sensible a la producción de conocimiento local, especialmente en contexto de fuerte presencia indígena. Luego paso a una revisión de la propuesta de Bolívar Echeverría sobre la blanquitud como componente de la modernidad capitalista y su principal contribución teórica, a mi juicio, que es una teoría marxista que ponga en el centro el valor de uso, ¿no es cierto?, versus la reificación capitalista del valor de cambio. Y finalmente, retomamos la idea de desencuentro formulada por José Arico desde un marco de comprensión que pone en el centro aquello que el propio Arico llamara, siguiendo a Gramsci, la traducibilidad de los lenguajes teóricos en contextos culturales distintos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las condiciones de traducibilidad del marxismo en América Latina? Arico no solo fue un intelectual, sino también un traductor y un editor, entonces esa pregunta tiene muchos registros y muy ricos. Pero mi lectura es un poquito crítica de Arico y estoy tentado de llamarle a ese capítulo ¿qué es lo que se pierde en la traducción? ¿No es cierto? What is lost in translation? Arico y el marxismo democratizante, no sé cómo llamarle. Bueno, para no hacerla tan larga, yo les voy a hablar aquí de dos fragmentos del trabajo. Primero voy a concentrarme en Martí y luego en Mariátegui, que son como las puertas de entrada a la pregunta sobre la posibilidad de un marxismo latinoamericano. Bueno, después de esta introducción poco conceptual como les decía, voy a dar cuenta de dos momentos de este problema, de esta problematización del marxismo y su relación con América Latina. La primera tiene que ver con Martí y la doble lógica del desencuentro, que es una hipótesis que ha planteado recientemente Bruno Stiels, y que identifica en el escrito de Martí honores a Karl Marx, que ha muerto, un escrito de 1883, el año en que murió Marx, ¿no es cierto?, el primer indicio de la doble lógica de desencuentro entre marxismo y América Latina. El escrito ocurre en el hall de la Unión de Trabajadores Cupríferos en Nueva York, lugar en el cual los seguidores de Marx se dieron cita para despedirlo. Martí asume la voz de testigo presencial de estos eventos, y en su crónica para el diario La Nación de Argentina, reconoce en el autor alemán un innegable mérito, que es el de haber situado su combate del lado de los pobres y oprimidos. Lo cual para Bostils deja ver una perspectiva en la cual el materialismo histórico es reemplazado por un marco más ético, ¿no? El desencuentro, según Bostils, comienza en cuanto Martí reprocha a Marx, pero especialmente a sus seguidores, que son mayoritariamente inmigrantes europeos en Nueva York, el sostener una filosofía basada en el odio en vez del amor y la armonía universal, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con la consabida herencia que Martí adquiere en España de la filosofía de Karl Kraus, que es un posthegeliano no tan conocido, pero bien influyente en Martí. Bostils asume esta lectura y lee esta moralización de la política materialista
el reconocimiento de un marxismo, por decirlo así, sin lucha de clases. Y también Bostill dice que hay otro texto posterior de Martí, en donde de algún modo la lucha de clases reingresa a su registro conceptual en el melodrama Lucía Juárez, que también es conocido como Amor Funesto. Esa es la lectura que Bostill ofrece del desencuentro entre Marx y América Latina, entre Marx y Martí, que Martí no reconoce el valor de la teoría de la lucha de clases, ¿no es cierto?, en toda su magnitud, pero de algún modo le vuelve este marco de concepción histórica en sus melodramas, y en particular en este melodrama Lucía Juárez. Por mi parte, comparto parcialmente la conclusión de Bostill, aunque considero que no hay que buscar la clave de un posible encuentro entre Marx y Martí en otro escrito, ¿no es cierto?, sino en el mismo Honores a Marx que ha muerto. En mi lectura, este texto permite ser leído desde las coordenadas raciales que pocos años más tarde Du Bois, ¿no es cierto?, este padre apócrifo de la sociología norteamericana, ¿no es cierto?, y uno de los primeros intelectuales negros de alcance universal, por decirlo así, en estos registros. Du Bois hablaba de la línea de color, y cómo the color line, ¿no es cierto?, va a ser el principal problema de la política global durante el siglo XX. ¿Ya? Mi lectura indica que luego de su primer exilio en España, Martí arriba a Estados Unidos, un país que al contrario de su Cuba ya había abolido la esclavitud y se encontraba en el periodo conocido como de reconstrucción. Para Du Bois, este periodo es crucial en el desarrollo del sistema mundial capitalista, de lo que él denomina como línea de color global. Si tomamos en cuenta, junto con esta idea, ¿no es cierto?, que para Du Bois este periodo de reconstrucción no es solo crucial para Estados Unidos, sino que para la configuración geopolítica del mundo total, en función de un criterio racista, ¿no es cierto?, de división de poblaciones. Yo, a su vez, asumo una lectura que es la del cubano Fernando Ortiz, según la cual Martí contaba con un concepto blando, ¿no es cierto?, un concepto soft de raza, que era que se encontraba en directa oposición al racismo científico y biologicista que comenzaba a predominar en Occidente. Martí tiene una idea de raza como herencia cultural común, y le permite caracterizar su desconfianza no tanto hacia los soportes conceptuales del marxismo, sino que, en mi lectura, fundamentalmente a las herencias del nacionalismo europeo que viajaron con estos marxistas, ¿no es cierto?, que son los marxistas que él ve reunidos en el Hall en Nueva York. En este sentido, argumento que Martí comprendió que esta herencia cultural, de lo que luego Lenin llamaría un nacionalismo de los opresores, ¿no es cierto?, está en la base de la democracia estadounidense y está en la base, por lo tanto, de sus limitaciones. Primero y fundamentalmente hacia las poblaciones de color. No nos olvidemos que Martí vive en un periodo histórico en donde los linchamientos, ¿no es cierto?, los asesinatos, las denigraciones de varios tipos de las poblaciones de color, negras fundamentalmente, pero también indígenas, ¿no es cierto?, le indican a Martí mucho más de las consecuencias de esto que en este texto aparece como una filosofía del odio versus una filosofía del amor. Yo creo que Martí tenía una comprensión un poco más profunda del problema del nacionalismo y de los tipos de nacionalismo que se articulan en torno a estas herencias culturales llamadas razas, ¿no es cierto?, y que se expresan hacia adentro de los Estados Unidos, pero también hacen aumentar su desconfianza sobre la política exterior norteamericana, ¿no es cierto?, que después sería fundamental en su decisión de organizar un partido con un fuerte componente militar y ir a Cuba a luchar por la independencia cubana, ¿no es cierto? Sabemos que Martí muere en ese intento. Entonces, el imperialismo racista, ¿no es cierto?, que se está incubando en Estados Unidos, en mi lectura, es parte de la lógica de la desconfianza que instala Martí, no respecto de Marx en sí mismo, sino que de esta teoría que viaja en el sentido de Edward Said, ¿no es cierto?, de esta teoría que arriba a un
un continente nuevo, con muchas de sus modulaciones anteriores fuertemente enraizadas en la cultura europea, en estas culturas que luego Lenin llamará de los nacionalismos de los opresores. Y por lo tanto, en ese sentido, uno podría decir que Martí asume un nacionalismo o un regionalismo de los oprimidos a base de letra, ¿no? Entonces, mi complemento, ¿no es cierto?, a la hipótesis de Bostill de este doble desencuentro tiene que ver con la consideración del capitalismo racial como un elemento que cruza la consideración que Martí tiene sobre el despliegue del nuevo proyecto geopolítico y sobre estas tradiciones culturales, ¿no es cierto?, que le llegan de la mano de la inmigración europea. Bueno, mi libro también trabaja con otro caso en donde aparece muy bien el marco colonial de la inmigración europea, que es el trabajo de Juan Bautista Justo. No me voy a detener ahí, sino que voy a ir directamente a Mariátegui. Mariátegui sí tuvo la oportunidad de conocer las primeras formulaciones de lo que llamamos aquí desarrollo desigual y combinado. Primero establecida de modo más general por Lenin y luego sistematizada un poco más, ¿no es cierto?, por Trotsky. Si seguimos una consideración de Alberto Toscano, podemos conseguir el bolchevismo como la crítica práctico-política a la secuencia preordenada del desarrollo histórico hacia la revolución socialista, ¿no es cierto? La aceleración de la historia, ¿no es cierto?, el saltarse etapas, ¿no es cierto?, lo que se llamaba en el momento. En este caso, si bien la pregunta de Aricó, que Aricó sí reconoce que Mariátegui era un leninista, lo que pregunta Aricó es, bueno, ¿cuál era el Lenin de Mariátegui?, ¿no es cierto?, porque había muchos Lenin en el momento. Yo respondería provisoriamente que Mariátegui tuvo que hacer su Lenin, ¿no es cierto?, tuvo que ordenar un cierto leninismo como orientación teórico-política. En particular, el Amauto peruano ofreció una relectura de la tesis del imperialismo del ruso, la cual puede ser resumida, la hipótesis de Lenin, ¿no es cierto?, del imperialismo como una superestructura de carácter tendencialmente global y adecuada al momento monopolista de la competencia entre capitales. Esta superestructura imperialista es la que vuelve posible la división neocolonial del mundo en esferas de influencia, ubicando el fenómeno racial, la línea de color de Du Bois, como aspecto constitutivo de la misma. Vuelvo a Du Bois porque en su influyente ensayo The Soul of the Black Folks, ¿no es cierto?, el alma de las gentes negras, Du Bois deja caer todo el peso de una pregunta que será retomada por Mariátegui primero y por Frantz Fanon después. ¿Qué se siente ser un problema? ¿No es cierto? La negritud, el negro como problema. Conocida es la propuesta de Du Bois acerca de la existencia de un salario psicológico de la blanquitud, que quiere decir que la población blanca se beneficia de su posición jerárquica frente a las otras razas por medio de una otrificación, ¿no es cierto? Los otros son un problema, lo cual redunda en beneficios psicológicos y materiales. En ese sentido, según la lectura del mismo Du Bois, la Primera Guerra Mundial habría mostrado que el mundo se encuentra ya activamente invirtiendo en blanquitud, ¿no es cierto? Algo que después el pensamiento interseccional llamará como la blanquitud como propiedad, ¿no es cierto? La idea de propiedad viene de una idea de blanquitud que les de algún modo, al menos genealógicamente anterior. Mariátegui, a su vez, en sus célebres 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, de 1929, parece tomar esta línea de reflexiones, retomando una intuición de Nelson Manrique, yo la retomo. Estableció en algunos otros escritos que en el segundo de estos ensayos, que es el problema del indio, Mariátegui busca desmontar el marco eurocéntrico de la problematización criolla acerca del problema indígena, la cual implica la creencia que el indio es un problema, ¿no es cierto?, en el sentido de Du Bois. ¿Qué se siente ser un problema? En mi lectura, Mariátegui identifica el racismo como dispositivo central del conflicto político peruano en la era del imperialismo, en el tránsito de considerar al indio como que es un problema, y el ensayo de Mariátegui reposiciona la figura del indígena como que el indio tiene un problema, ¿no es cierto? Cuando Mariátegui dice el problema del indio es el problema de la tierra,
Entonces el indio configura un espacio problemático social a partir de su disposición de la tierra. En este ejercicio, Mariátegui opera un doble movimiento de desracialización del sujeto indígena, en el sentido de liberarlo conceptualmente de la diferencia racial colonial, a la vez que racializa la lucha de clases, ¿no es cierto?, el marco de relaciones sociales en el cual este sujeto indígena tiene un problema. Y aquí está una cita bastante conocida de esta conclusión a la que llega Mariátegui. La solución del problema del indio tiene que ser una solución social y sus realizadores deben ser los propios indios. Con esta famosa sentencia se propone reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de su propia historia, parte activa de la transformación socialista. El marco de esta producción de historia, sin embargo, se encuentra dado por el colonialismo que sobrevive y se renueva en la ideología y la política latinoamericana. Es por eso que en su ensayo El problema de las razas en América Latina, un texto polémico de 1929 y que le costaría a Mariátegui su marginalización del naciente comunismo peruano y latinoamericano por parte de la Internacional Comunista, ¿no es cierto? En este texto, El problema de las razas en América Latina, Mariátegui hace eco directo de la necesidad de no absolutizar el factor racial racista, ¿cierto?, que era una actitud que tomaba muy fácilmente su polemista principal, Víctor Raúl Aya de la Torre, de no absolutizar este factor racial, sino que de darle su lugar en el desarrollo de la lucha de clases. En el texto El problema de las razas en América Latina se establece que, a diferencia de lo que sucede en otros contextos como el euroamericano, los elementos feudales o burgueses sienten por el indio el mismo desprecio que los imperialistas blancos. Y en consecuencia, Mariátegui advierte el alineamiento de intereses entre las clases dominantes locales y la penetración imperialista, basado en eso que Du Bois llamara el salario de la blanquitud, ¿cierto? Una otrificación que permite mantener la reproducción de la jerarquía social. En este marco, el concepto de desarrollo desigual y combinado permite a Mariátegui caracterizar la situación peruana en función de algo que Trotsky llamara un poco torpemente las ventajas del atraso, ¿no es cierto?, concebido como aquellos elementos nominalmente precapitalistas, pero que son capaces de dar dinamismo y potencial anticipador al programa socialista. Mariátegui identifica que en el capitalismo periférico las tareas de la revolución democrático-burguesa, ¿no es cierto?, la liquidación de la feudalidad y de la servidumbre, se emparentan con las de la revolución socialista, la socialización de los medios de producción. Y en esta conjunción, el elemento dinámico se encontraría en lo que él llama elementos prácticos del socialismo, que sobreviven en las comunidades indígenas en resistencia. Y cito: en las aldeas indígenas donde se agrupan familias entre las cuales se han extinguido los vínculos de patrimonio y del trabajo comunitarios, subsisten aún, robustos y tenaces, hábitos de cooperación y solidaridad que son la expresión empírica de un espíritu comunista. La comunidad corresponde a este espíritu, es su órgano. Cuando la expropiación y el reparto parecen liquidar la comunidad, el socialismo indígena encuentra siempre el medio de rehacerla, mantenerla o subrogarla. Entonces, a partir de esta identificación que ahora he hablado muy a la rápida de la identificación de una cierta intuición de la noción del desarrollo desigual y combinado en Mariátegui, paso a hablar de lo que podríamos llamar el inconsciente colonial. ¿Qué significa que el factor de clase se complique con el factor de raza? Esa es una fórmula que usa Mariátegui. Propongo leer la fórmula mariáteguiana de la complicación como coimplicación, en línea con las actuales formulaciones acerca de la interseccionalidad. En otros términos, la propuesta de Mariátegui de restituir al sujeto indígena su rol en la transformación socialista termina por no ser teóricamente inocua. ¿Por qué? Porque supone una ruptura de las nociones de sujeto y de historia. A este respecto, retomo aquí los desarrollos de Ernest Bloch y Walter Benjamin. ¿En qué sentido? Bloch tiene un texto muy influyente que se llama La no contemporaneidad y las obligaciones de su dialéctica, y ahí Bloch señala que la no contemporaneidad de lo simultáneo, esto es, el hecho de que coexistan en el presente elementos sociales y configuraciones subjetivas de formaciones sociales precapitalistas, es esta idea, la no contemporaneidad de lo simultáneo, de lo que aparece como coexistente en el mismo momento, pero se adscribe a momentos históricos distintos, es ya un efecto del desarrollo desigual. Y por ende,
y esto es lo que señala Bloch, trae a la reflexión política marxista la necesidad de considerar no solo los antagonismos sincrónicos, el antagonismo capital-trabajo sería el antagonismo sincrónico por excelencia, sino también aquellos no sincrónicos, que son de los cuales precisamente el nazismo, por ejemplo, se valió para colonizar subjetividades potencialmente anticapitalistas, ¿ya? Desde otro eje no sincrónico del antagonismo. Mi lectura de Mariátegui, por su parte, indica que la tensión sostenida por el peruano entre positivismo y romanticismo puede ser relacionada con esta obligación de la dialéctica, ¿no es cierto? Y en ese sentido reconozco en Mariátegui una suerte de tensión permanente, de conflicto entre una visión más positivista o más cientificista, ¿no es cierto? Y una visión romanticista, si queremos ponerlo en los términos de Michael Lowy, que yo considero que no son tan exactos, y voy a terminar esta presentación hablando un poco de eso. Desde temprano su regreso a Lima en 1923, y junto con ofrecer sus concepciones sobre la crisis mundial, ¿no es cierto? Mariátegui da una serie de charlas en Lima donde habla de imperialismo, donde habla de las olas de descolonización, y donde de algún modo se avisora en su primera formulación esta noción del desarrollo desigual y combinado. Mariátegui entregó de modo sostenido hasta su prematura muerte en 1930 una serie de reflexiones que ponen en jaque las concepciones decimonónicas del materialismo. Textos de 1924 como El hombre y el mito, Dos concepciones de la vida, y otros, ya dan cuenta de que el materialismo mariáteguiano se nutre de nuevas corrientes filosóficas como el vitalismo de Henri Bergson, el pragmatismo del pluriverso de Henry James y otras corrientes. Por su parte, en esa suerte de testamento filosófico que es su defensa del marxismo, escrito con posterioridad a la publicación de los 7 ensayos y hasta su muerte, Mariátegui ofrece una versión del materialismo histórico en la que destaca la presencia del vitalista George Sorel y la apertura o traducibilidad de la ciencia marxista con ese otro campo en desarrollo en aquellas épocas, el psicoanálisis. Entonces tenemos que Mariátegui, desde que vuelve a Lima hasta que muere, está interesado en desmontar esta noción decimonónica del materialismo, ¿ya? La presencia de Sorel en Mariátegui ha sido estudiada a mi juicio de manera bastante superficial. Me interesa rescatar aquí la valoración del peruano hacia el que aparece como el antecedente de Sorel, que es Henri Bergson, el filósofo francés, que es crucial para entender la propia definición de Mariátegui respecto del trabajo del mito. Es Sorel el que articula un cierto bergsonismo, ¿no es cierto?, a partir de la noción de mito, sobre todo el mito de la huelga proletaria, pero también el mito de la revolución socialista como elementos cruciales para la reactivación de la dialéctica marxista atrapada durante décadas en el progresismo parlamentarista de la Segunda Internacional. ¿No es cierto?, una visión modernizante y modernizadora del marxismo. El mito, nos dice Sorel, es un constructo de futuro indeterminado en el tiempo que da al proceso de lucha una finalidad. Y aquí cito: un cuerpo de imágenes capaz de evocar instintivamente todos los sentimientos que corresponden a las diferentes manifestaciones de la guerra emprendida por el socialismo en contra de la sociedad moderna. Este compuesto es a su vez definido como la expresión de una voluntad de acción, ¿no es cierto? Y todas las indicaciones que dan al mito un estatus que no lo deja reducirse a formulaciones racionalistas, ni a proyecciones utópicas, ¿no es cierto?, ni mucho menos a ideologías. En esto Sorel sigue de cerca a Bergson y sus formulaciones en Materia y Memoria, donde el filósofo francés describe el trabajo de la memoria como imágenes-recuerdo, que son importadas desde el pasado hacia el presente para ser utilizadas en el problema concreto para el cual se presentan, ¿cierto? Para Bergson, la totalidad de la memoria pasada está siempre ahí, es decir, aquí, ¿no es cierto? Posee una existencia virtual que coexiste con el presente y que algunas veces necesita ser traducido, ¿no es cierto? Hay un trabajo de la memoria para que pueda ser efectivamente reconocido y con posterioridad utilizado en el presente, ¿no es cierto? Deleuze, en su famoso Bergsonismo, resume la formulación bersoniana diciendo que, y cito: mientras que el pasado coexiste con su propio presente, y mientras coexiste consigo mismo en varios niveles de contracción,
debemos reconocer que el propio presente es solo el nivel más contraído del pasado. Mi impresión es que bajo este registro Mariátegui adopta una concepción de materia y de memoria como un continuo antes que como una antinomia. Lo cual sin duda permite reforzar una relectura de su interés por las corrientes que ya mencionamos, ¿no es cierto? El relativismo, el bilateralismo, el pragmatismo sobre todo en su revaloración del fenómeno religioso, que tiene un lugar descuidado pero central en los 7 ensayos, pero también del psicoanálisis y de las corrientes estéticas de vanguardia como el surrealismo. En defensa del marxismo, en su último trabajo más sistemático, encontramos que Mariátegui dice: el materialismo histórico precisamente no es un materialismo metafísico o filosófico, no es una filosofía de la historia dejada atrás por el progreso científico. Todo esfuerzo por categorizarlo como una simple teoría científica es vana, puesto que obra en la historia como evangelio y método de un movimiento de masas. De nuevo aparece esta figura que se aleja del espacio, de las coordenadas de lo racional, ¿no es cierto? El marxismo como un evangelio, ¿no es cierto? Un evangelio y un método, son dos cosas que cuesta poner juntas, ¿no es cierto? Y Mariátegui lo hace. Después de esta quizás torpe introducción del versonismo de Mariátegui, ¿no? Siendo donde Mariátegui es capaz de identificar una noción no mecanicista de la materia, ¿no es cierto?, sino que en un continuo entre materia y memoria, que por lo demás es muy... Si uno la lee desde ese registro, está muy presente en los 7 ensayos, ¿no es cierto?, en el factor religioso, en la literatura, en el capítulo sobre la literatura, ¿no es cierto?, el proceso de la literatura, y en otros escritos. A mí me interesa, y con esto voy cerrando esta historia de los desencuentros entre marxismo y América Latina, seguir esta discusión con otro desencuentro, que tiene su referencia en Bergson, pero en el desencuentro entre Bergson y Albert Einstein, a raíz del problema filosófico del tiempo. Y aquí vuelve la consideración de los tiempos de algún modo a sobredeterminar el ejercicio de memoria que está tratando de identificar Mariátegui como constitutivo de un socialismo indoamericano, ¿no? Cuando dice el comunismo, ¿no es cierto?, tiene raíces en América Latina, lo que pasa es que no es el comunismo moderno, ¿no es cierto? Como se sabe, Mariátegui tuvo una áspera disputa con Haya de la Torre, después de que trabajaran juntos entre 1923 y 1927 en el APRA. El quiebre del APRA, el intento de Haya de la Torre por transformarlo en un partido nacionalista, ¿no es cierto?, los lleva no solo a separar aguas, sino a una polémica que solo se detrunca con el fallecimiento de Mariátegui, pero que tiene muchos niveles. Y en particular, mi interés es leer un poco la disputa entre Haya y Mariátegui a través de la disputa o del debate trunco también entre Einstein y Bergson. ¿Por qué? Porque, como se sabe, Haya de la Torre hizo un uso instrumental de la teoría del espacio-tiempo histórico de Einstein para justificar lo que él denominaba la superación del marxismo. Perdón, me perdí. Lo que él identificaba como la superación del marxismo, que en verdad para ella es la superación del leninismo, ¿no es cierto? Cuando Lenin dice el imperialismo es la fase superior, mal traducido como la última fase del capitalismo, ¿no es cierto? Ella dice, bueno, según la teoría de la relatividad de los espacios-tiempos históricos que yo tomo de Einstein, vamos a decir que en América Latina el imperialismo es la primera fase del capitalismo. Y en ese sentido propone una lectura situada, superadora del marxismo, que a él le atribuye todos los eurocentrismos posibles, ¿no es cierto? Y lo cual da pie a una concepción de la lucha de clases comandada por las capas medias y donde el capital tiene un rol fundamental, mientras que las clases subalternas debían esperar su maduración para avanzar los objetivos de la revolución socialista. En otros términos, Haya concibe el relativismo histórico como una astucia de la razón
para proponer una política etapista para la historia latinoamericana. Y es en defensa del marxismo donde Mariátegui establece este debate con Aya, pero usando interlocutores distintos, principalmente en el ex marxista belga, o el post-marxista belga, ¿no es cierto?, Henri de Man, y su ejercicio de liquidación del marxismo, que se centraba en la liquidación de una forma particular del materialismo, ¿no es cierto?, que es la propia del materialismo del siglo XIX, ¿cierto? De Man decía, bueno, la subjetividad, la psicología, la cultura no tienen nada que hacer en este materialismo, y por lo tanto podemos darlo por caduco. En ese sentido, superar el materialismo de Marx. Mariátegui, por su parte, sostiene la perspectiva bersoniana, expresado en las... y aquí estoy un poco desordenado, pero por ponerlo en simple, ¿no es cierto? Bergson le reclamaba a Einstein que la famosa paradoja de los mellizos, según la cual si un bebé es lanzado al espacio exterior a una velocidad similar a la de la luz y su mellizo permanece en el planeta Tierra, al encontrarse a ambos más tarde se advertirá que el tiempo ha pasado distinto para ambos y que el que permaneció en Tierra ha envejecido más rápido. ¿Ya? Con un fraseo desafortunado, Bergson contraargumentaba que esto no era comprobable de modo general, algo que le valdría el rechazo de la comunidad científica e intelectual, entendiendo que con esto negaba que el tiempo se alterara según la velocidad de su sistema de referencia, algo que Bergson nunca dijo que era falso. Hay una autora mexicano-americana, Jimena Canales, demuestra que Bergson clarificó en numerosas ocasiones el punto. La teoría de Einstein es correcta en lo que refiere a la relatividad de sus tiempos en sentido físico-mecánico, es decir, espacial. Pero esto no agota las diferencias filosóficas no cuantificables en estos tiempos, que es precisamente la materia sobre la cual la filosofía pretende profundizar, con el fin de no terminar por reducir el tiempo a una simple dimensión más del espacio. Pocos escucharon a Bergson, y aparece una discusión sobre las cualidades del tiempo histórico, ¿no es cierto?, los efectos estructurales, por ponerlo en términos althusserianos, ¿no es cierto?, que son producidos por el desarrollo desigual de estructuras con distintas temporalidades, que es lo que en mi lectura le atañe más a Mariátegui, ¿no es cierto?, y a este debate que Mariátegui comienza a dar con el sistema aprista, ¿no es cierto?, el sistema de Aya de la Torre, en donde la transposición mecánica de una discusión de la física mecánica, ¿no es cierto?, hacia el espacio sociohistórico le parece una traducción espuria, ¿no es cierto?, que no se condice con la sustancia con la cual se está trabajando, que es un poco el reproche que le hace Bergson a Einstein, ¿no es cierto?, terminar por reducir en esta comprensión cartesiana todavía, ¿no es cierto?, el tiempo a otra dimensión del espacio. La discusión entre Bergson y Einstein puede resumirse a mi juicio en los términos planteados por Deleuze. La pluralidad de tiempos propuesta por Einstein, que deriva de que en virtud de su propio movimiento de aceleración cada sistema genera su matriz espacio-temporal, es resultado de una espacialización del tiempo, esto es, de su reducción a la cuarta dimensión del espacio. Ambos hablan de la multiplicidad del tiempo, y aquí cito a Deleuze, pero el problema es, ¿qué tipo de multiplicidad? Recordemos que Bergson contrasta dos tipos de multiplicidad, las multiplicidades reales, que son numéricas y discontinuas, y las multiplicidades virtuales, y aquí entramos al espacio de nuevo de la memoria como virtualidad, que son continuas y cualitativas. Resulta claro que en la terminología de Bergson, el tiempo de Einstein pertenece a la primera categoría. Bergson critica a Einstein el haber confundido los dos tipos de multiplicidad, y como resultado, por haber revivido la confusión de tiempo y espacio. La discusión se relaciona solo, de modo aparente, con la cuestión de si el tiempo es uno o múltiple. El verdadero problema es, ¿cuál es la multiplicidad peculiar del tiempo? ¿Cierto? ¿Cuáles son las estructuras sociotemporales, traducido al campo de problematizaciones del marxismo, que permiten hablar de un desarrollo desigual y combinado en donde se producen estas anticipaciones
en forma de memoria, en forma de cultura, ¿no es cierto?, en forma de, Mariátegui lo dice, de espíritu, ¿no es cierto? La comunidad es el instrumento del espíritu comunista de la población indígena. El acuerdo de Mariátegui con estas premisas de Berzón no se encuentra únicamente en la idea de un pasado que coexiste con el presente, como lo deja ver la sobrevivencia de elementos de socialismo práctico en la formación social peruana. Tenemos además la definición de historia como devenir y como actualización, para la cual si el pasado es eminentemente virtual, solo resulta cognoscible por vía de su extensión hacia e incorporación en el presente. La historia misma se presenta como actualización de lo virtual, como presencia contenida en la duración, ¿no es cierto? El concepto de Berzón es el de durée, una duración que es creativa por definición, y se mantiene en cada cuerpo biológico social que sobrevive y persiste. Así, por vía de Berzón, Mariátegui se emparenta no solo con Sorel, sino también, y esta ya abriría otra discusión, con Walter Benjamin. Para cerrar, digo que la proyección del movimiento complejo de mutua independencia y tirantez, aquello que solemos llamar dialéctica, entre pasado precapitalista y presente regido por la temporalidad abstracta de la ley del valor, sirve para describir una temporalidad descoyuntada, fuera de sí, es propia de la condición colonial y postcolonial. Parafraseando la imagen de Gramsci que recuperara recientemente Harry Harutunian, esta temporalidad sería la realidad de la cuestión meridional, ¿no es cierto? El famoso artículo de Gramsci, que lo meridional es lo del sur, ¿cierto? Entendida como la diferencia en cuanto a temporalidades sociales entre norte y sur. Harutunian propone que a comienzos del siglo XX, lo que se visualiza a nivel global, y no solo con Gramsci, sino que también con Mariátegui, también con autores como Rosa Luxemburgo, es la emergencia de una cuestión meridional global, ¿ya? Y muy en la línea de lo que Du Bois planteara como la línea de color, ¿no es cierto? En tanto, la creciente actividad imperialista del norte euroamericano trazaba en aquel entonces esa línea de color de forma ubicua a lo largo de todo el planeta. No es casual entonces que la pregunta por las condiciones de posibilidad de un marxismo latinoamericano se encuentra alimentada desde ese entonces por la cuestión de los tiempos y ritmos de la historia en tiempo presente. Dejo hasta aquí, he hablado un montón y les agradezco la paciencia. Fantástico, Felipe. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir la discusión, ¿no? Vamos a abrir la conversa. Se ofrece la palabra. ¿Quién quiera abrir los fuegos? Oye, yo tengo una pregunta para iniciar. Ya, va. Son dos preguntas, una pregunta que es más bien metodológica y una pregunta que me interesa que es teórica, ¿no? Voy a comenzar con la primera. ¿Cuál es la relación en la investigación entre materialismo histórico y marxismo, ¿no? Y esa pregunta me parece relevante porque cuando, de hecho, sobre todo en esa deriva materialista que de repente que te metiste, que justamente que hice relación con Sorel, con Berzón, que es un materialismo bien particular. Uno podría haber echado mano a otro tipo de materialismo, y en ese sentido también la pregunta sería, el marxismo latinoamericano, o aquello que podríamos entender como tal, ¿es también un materialismo histórico de tipo latinoamericano? ¿Es posible que haya algo así como un marxismo latinoamericano que no suscriba, digamos, este materialismo histórico que tú trataste de delinear como muy grosamente en la presentación? Esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta que me lleva a esta primera pregunta es respecto a las fuentes con las que están trabajando. Las traducciones, digamos. Marx llegó a través de traducciones, hay editoriales, hay revistas que mediaron eso, hay traiciones, por lo tanto, a Marx que ocurren en ese proceso. No solamente Marx, estamos hablando del marxismo, se mencionó Lenin, Gramsci, etcétera, ¿no? Entonces, también ahí hay un trabajo que me parece interesante como historiográfico detrás, de preguntarse, bueno, ¿cómo llegó Berzón? Me pregunto yo ahí. ¿Y por qué no aparece otro, ¿no? Distinto a Berzón?
sobre todo en esa misma época, principio del siglo, sobre todo en el primer tercio del siglo XX, en donde, bueno, otros autores como mismo Bloch, bueno, mismo Horkheimer, que tienen en esa misma época textos críticos sobre Bergson, Adorno también, y cómo ellos lo están asociando un poquito a una versión como de un materialismo más conservador, podríamos decirlo así. Entonces, no sé, esas dos preguntas, ¿no? Una pregunta conceptual en torno a materialismo histórico y marxismo, y después la segunda más bien, ¿con qué te topaste en la investigación como historiográfica? Si hay alguna razón por qué se escogió esa deriva o no, o cuáles son las lecturas que ellos tuvieron más a mano directamente para poder traducir, digamos, recepcionar al marxismo, digamos, occidental o europeo. Buenísimo, gracias por tu pregunta. Bueno, la discusión sobre el materialismo, ya sabemos, ¿no? Como, digamos, Engels lo decía, ¿no? Como la historia de la filosofía anda entre materialismo y idealismo, ¿no? Como, o sea, esa es una de sus expresiones fuertes. Y ahí mi lectura, digamos, o sea, mi respuesta estaría más bien orientada por la idea de que materialismo histórico, a partir de la premisa de que el materialismo histórico es toda la reflexión históricamente consciente, por decirlo así, que historiza la propia noción de materia. Y ese historizar la propia noción de materia conlleva problemas como los que se metió Mariátegui, digamos. O sea, como ir a buscar las fuentes de una renovación del concepto de materia que en mi lectura, y esto no lo invento yo, sino que hay algunos autores apócrifos rusos que ya le dan una lectura distinta al materialismo y empiricismo de Lenin. O sea, como aquí Lenin no está defendiendo una idea de materialismo del siglo XIX, una idea cartesiana, ¿no es cierto?, sino que está tratando de entrar en un problema mucho más complejo que tiene que ver incluso con la ciencia ficción. Con el lugar de la ciencia ficción en los procesos político-culturales de un país. En fin, yo creo que en ese sentido Mariátegui sí identificó el problema, ¿ya? No quiero decir que su respuesta haya sido adecuada, pero como término general me parece que un poco también lo que hace Adorno, ¿no es cierto?, como la historización de la materialidad, ¿no? Cuando dice, bueno, el oído es un órgano histórico, ¿no es cierto?, está historizando una cuestión que desde la dicotomía simple entre en materia e idea, ¿no es cierto?, es fácilmente absorbible por una concepción mecanicista y reductivista de la idea de materia. En ese sentido, hay un concepto más práctico-activo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las primeras de las tesis sobre Feuerbach respecto de qué es lo que es el componente activo de un materialismo que no sea el materialismo mecanicista de la Ilustración francesa, ¿no es cierto?, sino que sea un materialismo que sirva para una concepción historizada de la lucha de clases. La segunda pregunta es muy interesante. De hecho, fue una de las primeras preguntas que apareció en mi trabajo de tesis, ¿no es cierto? Eso tiene que ver con tener supervisores filósofos, ¿no es cierto?, que te obligan a entrar en la historia de las traducciones, las recepciones, por dónde entra Berzón, ¿no es cierto? Y la verdad es que Berzón tenía una importancia relativa bastante grande en Perú desde comienzos de 20, pero en una lectura conservadora, una lectura que después Mariátegui identifica como la lectura del civilismo, ¿no es cierto?, que era la cultura oligárquica predominante en el Perú del centenario, ¿cierto?, alrededor del centenario de la independencia. Y era la clase dominante, y era la clase intelectual dominante, y al civilismo en el fondo se orienta todo su arsenal conceptual y político en los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Y ahí mi hipótesis es que Mariátegui redescubre a Berzón en Europa, de la mano justamente de Sorel. Pero por eso identificaba al principio que Sorel
aparece como y en esto yo coincido, no me acuerdo quién lo dice ya a esta altura, que Sorel, antes, Mariátegui no era sorelista, menciona un montón de veces a Sorel, algunas veces lo pone al mismo nivel que Lenin, en términos de su contribución al desarrollo del marxismo, y a su capacidad para sacarlo del letargo pseudo-positivista, parlamentarista de la Segunda Internacional, ¿no es cierto? Con las reflexiones sobre la violencia, sobre todo, o sea, como la distinción entre la fuerza, que es la que usan los dominantes, y la violencia, que es propia de las clases en rebeldía, digamos. Y ahí a mí me da la impresión de que Mariátegui reencuentra un Berzón que después él empieza a trabajar por sí mismo. Y ahí lo que me ha servido más es como ver ejemplos similares, porque Berzón no era muy trabajado, o sea, los que lo trabajaban eran 2 o 3 intelectuales muy importantes en el Perú, en el resto de América Latina muy poco, en Colombia creo que un poco más, y en el fondo, al menos hasta lo que yo he podido rastrear, y me sirven más, me ha servido en ese sentido las múltiples lecturas que Nietzsche tenía en ese momento en América Latina, ¿no es cierto? Lecturas ultraconservadoras hasta las lecturas del Manifiesto Liminal, ¿no es cierto?, de Córdoba al 18, donde ahí Nietzsche aparece con todo, ¿no es cierto? Y Mariátegui también tenía esa relación con Nietzsche, ¿no es cierto? De hecho, los 7 ensayos abren con un epígrafe de Nietzsche, voy a meter toda mi sangre en mis ideas, entonces como una concepción muy vitalista también de la producción teórico-política, ¿no? Y por ahí yo creo que hay una recreación de un cierto versonismo de izquierda, ¿no es cierto?, un versonismo plebeyo, que se usa para contrastar a este versonismo conservador, ¿no es cierto?, y hasta elitista, o sea, que sirve para los fines del elitismo oligárquico. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Alguien? Sí. ¿Puedo yo de momento entonces? Sí, estaba pensando, digamos, en traer un poco hacia el presente, ¿no? La cuestión, ¿no? Capitalismo, raza, ¿no? Claro, si hay algo que caracteriza, digamos, al proceso de valorización del capital global contemporáneo es esa operación mediante la cual se da una especie de infinita traducción de lo singular al principio de equivalencia general, es decir, la capitalización de la diferencia, ¿no? Estaba pensando esto, digamos, a partir de Benjamin, ¿no? Estaba pensando en la concepción burguesa de la lengua que Benjamin plantea en sus textos sobre la narración, sobre la traducción, sobre el lenguaje animal en general y el humano en particular, en fin, ¿no? Es decir, la lengua como medio de comunicación de significado, por analogía, ¿cierto?, con el comercio de mercancías, ¿no? Claro, pensando esto, digamos, en relación con una lectura, digamos, del primer libro, El Capital, en clave estética, ¿no? Como crítica de las formas occidentales de la imaginación, ¿no? Y su rendimiento económico-político, ¿no? Entonces, en relación con eso, pensaba, a propósito de la cuestión de la relación entre capitalismo y racialización, ¿no? La relación que hay entre el moderno principio de traducibilidad general, que permite, por así decirlo, la circulación de significados puestos en valor semántico, en este caso significados, por ejemplo, raciales, o que tienen que ver con operaciones de racialización o con significación racial, ¿no? Por una parte, y el principio de equivalencia general del capital que permite la circulación de las mercancías puestas en valor económico, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo uno puede ver esa relación en esta especie de traducción infinita y flexible, ¿no? Del valor de uso singular e intraducible, ¿no?, de las formas de vida, pero como caso particular de un valor de cambio universal, ¿no? Es decir, podríamos hablar aquí de una especie de subsunción real de la diferencia al proceso de valorización flexible del capital global. Entonces, claro, ahí surge una trampa que ha sido muy discutida, digamos,
¿no? Estoy pensando incluso, no sé, en las discusiones que abren Aimé Césaire y Frantz Fanon en el movimiento de la negritud después de las primeras generaciones, ¿no? Ese movimiento que surge en los años 30 en Francia, ¿no? A propósito de la trampa que tiene que ver con la salida a ese proceso de traducción de las formas de vida a su capitalización, por así decirlo, ¿no? En términos de mercancías identitarias, ¿no? Es decir, que en lo singular y su, entre comillas, intraducibilidad hay un peligro, ¿no? Una trampa que abastece la lógica del capital y su proceso de valorización flexible. Entonces, ¿en qué consiste esta trampa, no? Si se quiere, es esa trampa que se expresa con mucha fuerza, por ejemplo, en lo que fue la reacción de la filosofía universitaria conservadora alemana del siglo XIX frente al avance del monismo metodológico, el positivismo, ¿no? Que articulaba los procesos de modernización capitalista en Europa a fines del siglo XIX, ¿no? Y que abasteció ni más ni menos que las estrategias de refugio en la idiosincrasia, ¿no? En las cosmovisiones particulares de los mundos de la vida frente al universalismo liberal de la equivalencia general tecnocapitalista, por así decirlo, que arrasaba con las formas de vida tradicionales y que se consideran naturales, ¿no? Entonces es muy curioso porque la singularidad, para poder traducirse a esa maximización del lenguaje que es el tipo, el cliché, el estereotipo, en fin, ¿no? Debe primero autoafirmarse identitariamente, ¿no? Como presencia absoluta, ¿no? Así como substancia, como entidad, o como positividad originaria no relacional, digamos, ¿no? Entonces eso, de alguna manera, nos lleva a la cuestión que plantea Bolívar Echeverría, ¿no? Estaba pensando a propósito de los últimos escritos de Sergio, ¿no? Que nos acompaña acá, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar la salida de esa máquina traductiva de la singularidad, el equivalente general, ¿no? Ni como un crisol o sea, ni por el lado del crisol de las culturas, del melting pot, ¿no? Como fundición de varias culturas en una mezcla homogénea, pero tampoco en el sentido del multiculturalismo, como fetichización de identidades sin mezcla, por así decirlo, ¿no? O en la distancia como de la tolerancia, la folclorización, o incluso el tráfico universitario de identidades como mercancías académicas, ¿no? Es un tremendo problema hoy en día. O sea, un problema que se expresa por doquier, y particularmente hoy día, por ejemplo, incluso en lo que hemos visto, como hemos sido testigos de este proceso tan estrambótico, ¿no? De las elecciones norteamericanas, donde es muy interesante las fórmulas, ¿no? Que competían ahí, porque la fórmula Trump-Biden, ¿no? Que por una parte el triunfo de Biden implica, por así decirlo, la restauración de la oligarquía globalizante frente a lo que representó, o lo que representa Trump, ¿no? En términos de neofascismo más arcaizante, por así decirlo. Pero me interesa la dupla que iba detrás, ¿no? Kamala Harris con Mike Pence, ¿no? Por una parte, Kamala Harris, de alguna manera, si se quiere, esto puede ser polémico, ¿no? Capitalizando, ¿no? La representación de ciertas minorías étnicas, religiosas, sexuales, ¿no? Frente a Pence, ¿no? Que al mismo tiempo hace lo suyo con the white Anglo-Saxon Protestants, ¿no? Y el cristianismo en general, ¿no? La forma de vida cristiana en general. Entonces, hay un problema ahí, ¿no? Que tiene que ver con la salida de esa máquina traductiva, ¿no? Y el problema del singular, que es un problema materialista de primer orden, ¿no? Quizás por ahí. Tremenda pregunta. Sí, no, o sea, yo estoy de acuerdo con la formulación, que claro, que tiene que ver con esta idea del capitalismo contemporáneo, ¿no es cierto? Acumulación flexible y acumulación por vía de la proliferación de identidades y toda esta lógica de la equivalencia. Ahí yo debo reconocer que, claro, que el autor más fuerte, yo también considero que para ofrecer algún tipo de respuesta a esa pregunta está en Bolívar Echeverría, en el caso de los marxistas latinoamericanos, que lamentablemente es
el capítulo que menos tengo desarrollado, ¿no? Como, de hecho, es un capítulo que estoy añadiendo y que no fue parte de mi disertación original. Entonces, tengo ganas de aproximarme a una pregunta muy similar a la que tú haces, ¿no es cierto? Pero desde quizás un registro que tiene que ver más con esta idea del wages of whiteness, ¿no? Como de la idea del salario de la blanquitud a partir de las reflexiones sobre modernidad y blanquitud, ¿no es cierto? Y la consideración que Bolívar Echeverría tiene sobre la modernidad, que también son ni múltiples ni alternativas, pero sí son varias formas de modernidad sincrónicas, por decirlo así, ¿no? Y en ese sentido, el volver digamos, si hay una salida no esencialista, tendría que ser un poco como lo plantea Bolívar Echeverría, de poner enfrente la lógica del valor de uso, ¿no? Que es una lógica relacional, pero que no es la lógica de la equivalencia, que no es la lógica del valor de cambio, que no es la lógica de la abstracción del tiempo social, sino que de algo mucho más similar a lo que uno podría leer que en algunos momentos Zabaleta Mercado hablaba como respecto de las virtudes del abigarramiento, ¿no es cierto? Que no es solo no se trata solo de sociedades como atrofiadas en sus diferencias irreductibles, sino que como una forma de encontrar en eventos particulares, ¿no es cierto?, una multiplicidad de tiempos que se definen por sus cualidades, por sus valores de uso, por su ¿no es cierto? Y ahí sí, la lógica del valor de uso que propone Bolívar Echeverría y que otros autores mexicanos también han trabajado mucho, como Jorge Veraza, ¿no es cierto? Reconozco que tengo que identificarlo un poco mejor, ¿no es cierto? Es la patagoja de la tesis, pero me parece que justamente en el problema de la traducibilidad atraviesa la segunda parte de mi libro, ¿no? Como, desde Zabaleta, desde la primera pregunta, ¿cuán traducible es la crisis del marxismo que se declara en Europa, ¿no es cierto?, en América Latina, que tiene otros componentes, podría ser formalmente una misma crisis, pero a la vez no lo es, y después cómo esto se despliega en nociones como el abigarramiento de Zabaleta, la propuesta de Bolívar Echeverría, y que también su etos barroco también tiene mucho de abigarrado, ¿no es cierto? Y finalmente, como pretendo cerrar con la respuesta un tanto fallida de Aricó, en donde retorna a una noción de traducibilidad, yo creo que termina identificándose con la lógica estatal, más que con la lógica del capital de la equivalencia, pero en el fondo vuelve a poner un foco ahí en la organización del poder político en este caso. Eso es lo que podría responder, pero Sergio levantó la mano y yo quiero escucharlo. Bueno, a mí me parece que la pregunta de Gonzalo, digamos, es la pregunta que trama toda la problemática del marxismo latinoamericano, porque en el fondo es la pregunta por la historia, ¿no? Es la pregunta por cómo entender el marxismo latinoamericano en cuanto a una teoría alternativa de la historia que no quede presa de la filosofía de la historia occidental, ¿no? Y en ese sentido, las distintas elaboraciones de cada uno de los pensadores relevantes en tu cuerpo o en un cuerpo más amplio, porque en tu cuerpo por supuesto que hay límites por una cuestión de producción, digamos, ¿no? Pero podría uno hacer un cuerpo paralelo y también encontrar, digamos, ¿no? Pero en cada uno de los momentos centrales lo que habría que destacar sería la creatividad conceptual, si tú quieres, que estos pensadores, ¿cierto? Con lo que estos pensadores enfrentan el problema de la traductibilidad del marxismo hacia las condiciones históricas latinoamericanas, pero también el problema de cómo resistir una filosofía de la historia, ¿cierto?, desde el punto de vista de la construcción de una teoría más específica de la historicidad. Dicho eso, a mí me parece que la respuesta que tú podrías, que la pregunta es muy buena, pero es muy genérica también en ese sentido, ¿no? Entonces habría que desglosarla, pero
me parece que la diferencia entre el tiempo mecánico o físico-mecánico y el tiempo como determinación interna de la conciencia, que es lo que está en juego en la disputa entre Bergson y cierta recepción de Einstein, ¿cierto? Y que Mariátegui entiende perfectamente, está la clave de una u otra forma, una vez más, porque tampoco es que nadie agotó este tema, por cierto, ¿no? Pero ahí perfectamente se podría hacer la diferencia entre lo que sería esta conciencia mecánica, o este concepto mecánico, físico, ¿cierto? En el que todavía sigue operando un principio de espacialización de la temporalidad, versus la cuestión que abre la dimensión fenomenológica y posfenomenológica del tiempo como determinación interna de la conciencia, por un lado, pero por otro lado el tiempo, ¿cierto? Como es trabajar la tradición materialista, y particularmente en América Latina, desde donde uno podría entonces articular una serie de conceptos que han sido creados como prótesis reflexivas para hacerse cargo de este problema, desde el concepto de mestización en Bolívar Echeverría, mestización en proceso, pasando por el concepto de abigarramiento, heterocronía, etcétera, ¿no? Entonces, en la tradición marxista este problema, yo diría, no es un problema puntual o regional, sino que es el problema que define las contribuciones de los distintos momentos, ¿no? Entonces, por eso me parece a mí tan interesante, ¿no? O sea, el concepto de abigarramiento, ¿cierto? Es un concepto que se opone al concepto de transculturación, si ustedes quieren, en la medida en que el concepto de transculturación deviene ideología de diseño estatal de lo nacional popular, ¿cierto? Entonces, incluso, fíjate bien, la forma en que la ley del desarrollo desigual y combinado aparece en las distintas coyunturas políticas del marxismo latinoamericano central, hasta por ejemplo en uno de los libros más importantes de la Claude Solo, que se llama acerca de las nuevas revoluciones de nuestro tiempo, o algo así, ¿no? Donde el concepto donde la ley del desarrollo desigual y combinado y la noción de dislocación son centrales. Y de nuevo está pensando lo mismo, está pensando la cuestión de la temporalidad y de la relación entre temporalidad e historicidad. Entonces, me parece muy interesante que todos los momentos que tú marcas, Felipe, sintomatizan precisamente lo que la pregunta de Gonzalo está abriendo, digamos, que es la forma en que el marxismo latinoamericano solo es posible en la medida en que se confronta en términos de una teoría no mecánica de la traducción con el problema de la temporalidad y de la historicidad. Y entonces todas estas elaboraciones teóricas son centrales en ese sentido, ¿no? De ahí, por ejemplo, tú decías con admiración, en Mariátegui es posible encontrar por un lado la cuestión del mito y por otro lado la cuestión del materialismo. Claro, por supuesto, porque todos ellos están asistidos por un concepto no lineal ni vulgar de temporalidad. Todo ello, o sea, el abigarramiento, la heterocronía, todos ellos ya tienen asumido eso, ¿no? O lo que decíamos en los años 60 con los debates de la formación económico-social y de las formaciones precapitalistas. Para todo ello, la constitución del modo de producción capitalista no es lineal. Esa es la gran contribución del debate de los modos de producción en los años 60. No es lineal, sino que precisamente es heterogénea y acepta la combinatoria y la articulación, como decía Bartra, siguiendo Althusser, de diferentes formaciones económico-sociales bajo un modo de producción en proceso. Es decir, te das cuenta que depende del autor en que uno se enfoca, uno puede obtener ciertas conceptualizaciones, pero que van siempre al mismo problema, a esa disonancia entre el concepto espacializado de temporalidad y la pregunta por un tiempo referido al problema de la historicidad. Y ahí el marxismo me parece productivo en la medida en que una pregunta por la historicidad heterogénea latinoamericana, que siempre además está en revisión, porque tampoco se trata de una historicidad indígena o negra, por eso hay que trabajar la cuestión de la línea del color de manera heterogénea también, ¿no? Pero a mí me parece que por ahí va la discusión, o sea, ese es el lugar que yo veo, por lo menos, donde coincidimos, digamos, ¿no? Pero eso es básicamente lo que quería. Sí, tremendo. No, muchas gracias. No puedo estar más de acuerdo. Te voy a mandar el manuscrito, si es que me lo permites. Por supuesto. Está abierta la palabra, amigues. Vamos. Me pareció Rodrigo ahí. Ese rato que está ahí. Bueno, no sé si... a ver. Rodrigo dice órbita elíptica. Felipe, no sé si quieres cerrar ya con alguna
¿Un último comentario o Sí. acotación? O sea, bueno, aparte de agradecer la presencia y los comentarios, como me voy con varios apuntes y con un desafío que al final plantearse explícitamente en este registro también es un desafío a terminar el libro, a ponerle a ese track. Y agradezco doblemente la conversación y quizás la síntesis que hizo Sergio recién, justamente porque creo que mi espacio de conclusiones en mi mente, ¿no es cierto?, estaba muy orientado a concluir problematizando, ¿no es cierto?, pero el espacio de nuevo, ¿no es cierto?, esta idea de América Latina, ¿no?, y no las múltiples coyunturas que se cruzan y que se dejan ver en la revisión, ¿no es cierto?, limitada, pero de algún modo indicativa de esas múltiples temporalidades, bueno, hay mejores términos, pero de esta cualidad de los tiempos históricos que no se dejan reducir a sus marcos de equivalencia capitalistas estatales, ¿no es cierto? Y en ese sentido, yo creo que mi recorte termina ahí donde yo leo que empiezan muchas de las formulaciones contemporáneas más explícitas y productivas al respecto, desde García Linera en adelante, ¿no? Nos guste más, nos guste menos, ¿no es cierto? Pero mi recorte termina ahí, pero también dándole la vuelta a cómo se pueden retomar estas problematizaciones sobre el tiempo y la historicidad, volviendo problemático también el espacio que las agrupa, que esta idea de América Latina no pase colada, como decimos, ¿no es cierto? No pase como otro dado que nos ponemos para poder ordenar, ¿no es cierto?, algunas ideas, sino que también se ponga en la juguera de los problemas que un marxismo latinoamericano o que un marxismo situado en este sentido tiene que resolver, o sea, sus relaciones con los marxismos negros, el Brasil queda permanentemente afuera de estas revisiones, en muchos sentidos el marxismo caribeño Sí. es un campo riquísimo pero muy poco estudiado y cómo esos también van ofreciendo un espacio de otra desprovincialización, ¿no es cierto?, que no opera con la misma energía que la desprovincialización de lo occidental o lo europeo, pero que también recoge mucho de eso para montarse sobre esta idea de latinidad que también está permanentemente cuestionada en estas mismas reflexiones. Entonces, como hay que cruzar esos dos espacios como dos vectores que articulan el trabajo, me parece una tremenda ganancia de la conversación. Agradezco de verdad un montón. Sí, me estaba acordando a propósito del marxismo caribeño, quizás no sé si tú lo ubicas a Edward Glissant, un pensador, poeta antillano, ¿no? Que es muy interesante, que pone en juego la cuestión de la heterocronía, la puesta en abismo de la historia, el pensamiento de la ontología de la relación, el archipiélago, ¿no? Pensando el espacio del medio, ¿no? Claro, el Nico dice Stuart Hall de Jamaica. Claro, el espacio del medio, ¿no? Pensando, digamos, la travesía de África a los centros de distribución en el Caribe, ¿no? De los esclavos, ¿no? Y por una parte, claro, a partir de su captura desde distintos lugares de África, ¿no? Es decir, en los barcos, ¿no? Iba gente capturada desde distintos lugares de África, hablaban distintas lenguas, ¿no? Era muy heterogénea la gente que iba en los barcos viviendo esa catástrofe, ¿no? Que por una parte implicaba para muchos quedar en el camino, ¿no? Ser lanzados por la borda, ¿no? Como lastre, ¿no? Pero al mismo tiempo encontrarse entre ellos y además abrirse al encuentro que implicaba llegar al Caribe, ¿no? Al encuentro con los indígenas americanos, con la gente europea, con la gente de América en general, de Centroamérica, Norteamérica, ¿no? Entonces ese pensamiento archipiélago del encuentro, ¿no? De
de la relación, que es muy interesante, y a partir de una concepción heterocrónica de la historia y de una espacialidad en archipiélago, ¿no? Es muy interesante en Edward Glissant, que desarma toda esta cuestión en una forma de pensar la intraducibilidad, no como esa intraducibilidad que opera justamente como el valor de uso que puede ser clisado y transformado en equivalente general. Claro. Hay un intento muy interesante en Glissant. Ujú. Oye, déjame, ¿sabes qué? Yo sé que ya Felipe cerró esto, y ya, al tiro, Rodrigo. Y no es para cargarle la mano a Felipe, porque además ya se mandó toda la exposición y quedó claro, ¿no? Pero a mí me parece que una de las consecuencias que todavía faltaría pensar de todo el trabajo genealógico y filológico, historiográfico que ha hecho Felipe, es la otra dimensión constitutiva del marxismo latinoamericano, que es la relación a la política. ¿Ah? Porque acá estamos leyendo el marxismo en relación a la teoría de la historia o la configuración de una teoría de lo social, si ustedes quieren, ¿cierto? Donde la incorporación de la línea del color y el cuestionamiento del reduccionismo de clase han sido fundamentales, etc. Pero después hay de manera tácita en todas las observaciones un cuestionamiento de la relación automática entre marxismo y política. Y yo no quiero precipitar la respuesta de esta pregunta, pero a mí me parece que sería bueno dejarla planteada como problema en la medida en que, al sostener que el marxismo es una complejización del historicismo burgués, o una teoría crítica de la historia, eso también rompe con cualquier traducción automática del marxismo con una determinada política, sea esta de clase, de partido, de vanguardia. Y ese cuestionamiento de esa relación automática entre marxismo y política también es importante para cuestionar, por ejemplo, el supuesto llamado posmarxismo de Laclau, que cancela la política marxista abriéndola o sea, yo creo que es posible todavía otra relación a la política. Por ejemplo, para ponerlo de manera muy sencilla como ejemplo, y con esto termino diciendo que no agoto nada, sino que planteo el problema, Mariátegui es un pensador de la revuelta, curiosamente actualizado por la cuestión del mito, por la cuestión soreliana y por la cuestión de la actualidad, digamos. O sea, imagínense lo que está en juego ahí. Si uno es capaz de leer a contrapelo la relación entre marxismo y política, lo que se abre en términos de la forma en que estos tipos pensaron, ¿cierto? Ahora de manera histórica, esta problemática, ¿no? O sea, Zabaleta Mercado es un pensador absolutamente reactivo respecto al proceso de industrialización, por ejemplo, de modernización tardía, digamos, ¿no? Entonces se abren otras dimensiones que nos permitirían pensar la relación entre marxismo y política de manera más matizada y compleja que la forma habitual. Lo quería dejar planteado porque está implícito en todo lo que dice Felipe. Rodrigo, sorry. No, yo voy a hablar solo de patúo, digamos, porque escuché entrecortado no por un problema de señal, sino que porque tenía que ir de un lado para otro. Pero puse especial atención a la cuestión de las temporalidades y de digamos, la lucha de clases del tiempo, digamos, ¿no? Y me preguntaba ahí, a propósito de otros marxismos que también florecieron casi paralelamente, digamos, en otras partes del mundo, por ejemplo, claro, el marxismo chino es una tremenda vía, digamos, pero también esos marxismos implicaron transformaciones, particularmente, siguiendo el hilo de Sergio, esa relación con la política implica una transformación del problema del sujeto, ¿no? La cuestión del campesino, por ejemplo, ¿no? Que yo te quería preguntar precisamente a propósito de eso, porque la relación del marxismo con la cuestión del sujeto siempre ha sido una cuestión totalmente problemática, no solamente en América Latina, digamos, y eso ha urdido las transformaciones y las relaciones que tiene ese marxismo con la política, particularmente con la idea de partido, con la idea de vanguardia, ¿no? Con la filosofía de la historia, que incluso ha trastornado al propio marxismo en el sentido de abrirlo a otros, entre comillas, sujetos, ¿no? Hay que ver qué significa ahí abrirlo, ¿no? Si también esa es una forma de incorporarlos a una filosofía de la historia que no necesariamente les pertenece. Entonces te quería preguntar un poco eso, porque la cuestión del tiempo va de la mano con
formación justamente de una idea de sujeto, pero como te digo, escuché muy entrecortado y solo estoy haciendo una gestalt, digamos, tratando de reconstruirse efectivamente. Sí, Escuché bien. sí. No, yo creo que claro, quizás te faltó una parte que tampoco yo creo que fue simplemente enunciada, que tiene que ver con lo que yo en mi estructura identifico como el salto del primer capítulo sobre Mariática al segundo capítulo sobre Mariática, que es como de esta hipótesis del desarrollo desigual y combinado de la desracialización del sujeto indígena como sujeto de transformaciones, pero la racialización del conflicto que lo enmarca, ¿no es cierto? Y ahí el salto rápido que hago es, bueno, esto implica efectivamente una transformación una reconceptualización de la idea de sujeto y de la idea de historia. O sea, como si este ejercicio no es teóricamente, en Mariátegui no es teóricamente inocuo, ¿no? Tiene consecuencias teóricas que hay que seguir y a partir de ahí me meto en la discusión sobre las temporalidades, ¿ya? A partir de esta identificación de un poco los elementos del socialismo práctico como actualización del presente virtual, ¿no es cierto? De lo no contemporáneo, y en ese sentido más un reconocimiento que una respuesta, pero como decía Sergio, ¿no es cierto? Y yo creo que gran parte de las preguntas que siguen rondando el marxismo latinoamericano aparecen ahí, aparecen en esa. En particular, a mí me interesa mucho la discusión entre Mariátegui y Yaya por eso, porque creo que ahí está dado el pool casi completo de problemas que estuvieron hasta los 90, ¿no es cierto?, Sí. en los debates marxistas en América Latina. O sea. Ahí está también eso que decía Sergio sobre la relación de la política, es como la dislocación y locación al mismo tiempo que el marxismo ha tenido con el problema de la nación, ¿no? Que es lo que mencionabas al principio, ¿no? Como, claro. Que también, por ejemplo, eso aparece muy fuertemente, no sé, pues en Samir Amin, ponte tú. En Samir Amin aparece la cuestión de la nación, pero él lo considera como un momento de la lucha por la emancipación en el marxismo, digamos, pero que es un momento importante, digamos. Pero entonces ahí habría que, digamos, pensar el lugar de enunciación de la nación, que creo que es lo que tú estabas planteando, si no me equivoco, ¿no? Que no es lo mismo esa nación, o sea, lo que decías tú con Martí, con la raza, ¿no? Claro. Que no es lo mismo decir raza desde Martí que, no sé, pues, bueno, de hecho, Mariátegui habla de la nación como totalidad sin síntesis, digamos, con totalidad dialéctica sin síntesis. Es decir, quiere decir que el Estado no es capaz nunca de transponer representativamente a la nación. Es una dialéctica sin síntesis, que es interesante, ¿no? El tipo está pensando en una dialéctica en suspenso, pero desde la cuestión indígena y de la cuestión campesina ya. Claro. No, buenísimo. Buenísimo, muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, ya a todas y todos los presentes. Gracias a ti, Felipe, y bueno, y gracias a todos los compañeros, compañeras, compañeros